Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las transformaciones de coordenadas de sistemas no inerciales. Vuelvo a retomar la lista de relatividad especial después de un tiempo porque en este parón pues hemos estado viendo, si habéis seguido los vídeos que he subido en el canal, las matemáticas necesarias pues precisamente para poder seguir avanzando en la relatividad, porque ya dentro de nada pues nos toparemos en situaciones en las que, como comenté cuando empecé a hablar de aceleraciones en este tema, pues vamos a ir entremezclando la relatividad especial con la general. Entonces consideraba pues que era necesario hacer un parón para poder adquirir conocimientos matemáticos y continuar este tema pues de forma sólida. Así que a colación de todo esto, pues os recomiendo que si no los habéis visto, veáis en la lista de reproducción de álgebra lineal los capítulos que tienen la etiqueta de relatividad. Y también tengo en otras dos listas, una en la de dinámica, tengo también un capítulo con la etiqueta de relatividad, hablando del principio de equivalencia, que se llama el capítulo La idea feliz de Einstein. Os recomiendo que también lo veáis. Y luego, bueno, otros en la lista de reproducción de matemáticas en los que hablo de las funciones hiperbólicas y de la hipérbola en sí misma, también con la etiqueta de relatividad que igual os recomiendo que veáis, aunque eso os imagino que ya los habéis visto para poder entender los capítulos, los primeros capítulos de esta lista de relatividad especial. Así que nada, vamos a continuar. Y pues vamos a hacer lo que va a consistir este capítulo va a ser volver a deducir las ecuaciones que obtuvimos en el capítulo de dinámica de una partícula relativista, o sea, de las magnitudes cinemáticas en función del tiempo, pero en relatividad especial. Y lo que pasa es que lo vamos a hacer de una forma un poco distinta. Y también esta forma nos va a permitir obtener otras magnitudes también muy interesantes con las que vamos a poder establecer pues lo que pone en el título del vídeo, un sistema de coordenadas que va a ser distinto a las transformaciones de Lorentz. Va a ser un cambio de coordenadas pues propio de partículas que están aceleradas, que tienen una aceleración. Entonces vamos a definir primero unas cosas que nosotros ya sabemos, que es que el producto escalar de la cuadrivelocidad por sí misma, pues esto es menos c al cuadrado, que el producto escalar de la cuadriaceleración consigo misma, esto es la aceleración propia al cuadrado, y esto lo definimos así para que en el límite en el que, voy a poner aquí una aproximación, en el límite en el que la velocidad de la partícula es muy pequeña comparada con la de la luz, pues esto lo que nos da es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, un MRUA, de forma que la posición de la partícula, pues lo que viene es dada por un medio de la aceleración propia por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Esto ya lo vimos en el capítulo de dinámica de una partícula relativista, y es por eso que se define en un inicio este producto escalar como la aceleración propia al cuadrado, ¿vale? Para obtener en el límite a bajas velocidades un movimiento, Newton, en resumidas cuentas. Esto es pues porque también en relatividad especial ya sabéis que no existe el análogo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en esta teoría, ¿vale? Porque la aceleración que observa un sistema en reposo para una partícula que se está moviendo, pues esa aceleración va cambiando con el tiempo. Solo podemos definir una aceleración constante que es esta, la aceleración propia, en el sistema propio de la partícula que se está moviendo, en su sistema comóvil, ¿vale? Y luego también obtuvimos, no me acuerdo ya en qué capítulo, que el producto escalar de la cuadrivelocidad por la cuadriaceleración
pues esto era 0, ¿vale? O sea que esto quiere decir que estos cuadrivectores son ortogonales entre sí, ¿vale? Que en relatividad, igual ya sabéis que lo de la ortogonalidad no tiene por qué formar 90 grados, porque ya hemos visto en algunos ejemplos que, por ejemplo, un sistema que se mueve a velocidad constante, pues sus ejes en los diagramas de Minkowski pues son estos de aquí, ¿vale? Y este sistema azul, sus ejes siguen formando 90 grados entre sí, pese a que visualmente este ángulo pues no son 90 grados, pero en el espacio-tiempo sí, ¿de acuerdo? Esto es porque la métrica del espacio-tiempo, que ya de paso la voy a poner por aquí, la métrica del espacio-tiempo, nosotros la definimos a veces pues con esta letra, con eta, pues no es la métrica del espacio tridimensional, sino que es un -1 aquí, en la posición en la 0, 0 de la matriz. En la antidiagonal ceros y aquí un 1. Escogemos esta métrica, porque podríamos escoger la métrica en la que el menos está en la parte espacial y la temporal es positiva, ¿vale? De hecho lo haremos en algún capítulo en el futuro, pero de momento pues vamos a hacerlo así. Vale. ¿Cómo obtuvimos esta relación de que este producto escalar es 0? Pues derivando respecto al tiempo propio la ecuación de la cuadrivelocidad. Pues vamos a hacerlo aquí rápidamente. Si derivamos respecto al tiempo propio toda esta ecuación, pues lo que tenemos es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Como son el mismo objeto, lo que estamos derivando en el producto, pues eso nos va a quedar 2 veces la cuadrivelocidad por la derivada de la cuadrivelocidad respecto a tau, y como c es una constante, pues su derivada esto es 0, ¿vale? Entonces aquí, pues 2 es constante también, por lo tanto lo que tiene que ser 0 es este producto, y la derivada de la cuadrivelocidad respecto al tiempo propio, pues esto fue lo que definimos como la cuadriaceleración. Por lo tanto, ya tenemos que este producto escalar pues es 0, ¿vale? Que es esto de aquí. Bueno, pues vamos a ir tirando de estas ecuaciones un poquito y vamos a despejar unos parámetros que van a ser los siguientes. Pues a ver, el cuadrivector cuadrivelocidad pues será U0 por E0 más U1 por E1. Producto escalar por sí mismo, voy a hacer un copy-paste, y esto pues tiene que dar menos c al cuadrado. Vale. Entonces esto ya lo hago directamente. Aquí los productos cruzados de estos vectores base son 0 y E0 por E0 es menos 1, como aquí tenemos en la métrica, y E1 por E1 es 1. Por lo tanto, esto lo que nos va a dar es menos la componente 0 de la cuadrivelocidad al cuadrado más la componente 1 de la cuadrivelocidad al cuadrado igual a menos c al cuadrado. Vale, pues de aquí vamos a despejar la componente U0. Un poco para abajo, que no me cabe. Vamos a tener que U0 va a ser c al cuadrado más la componente U1 al cuadrado y todo ello raíz. Vale. Okay. Voy a borrar esto de aquí, que ya no me sirve, y me traigo este resultado. Muy bien, pues ahora vamos con esta otra ecuación, con la de la cuadriaceleración. Esto igual, pues será A0, E0 más A1, E1
producto escalar por sí mismo, hago otro copy-paste y esto igual a la aceleración propia al cuadrado. Vale. Entonces esto queda igual, menos a0 al cuadrado más a1 al cuadrado igual a la aceleración propia al cuadrado. Y aquí lo que vamos a hacer es despejar a1, o sea, la componente 1 de la cuadriaceleración. Entonces esta nos va a dar pues alfa al cuadrado más a0 al cuadrado y todo ello la raíz. Vale, pues tenemos estas dos ecuaciones de aquí. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es expandir también esta de debajo, que lo que será es, pues, U0, E0 más 1, E1, producto escalar, A0, E0 más A1, E1 igual a 0. Entonces esto pues nos va a dar menos U0 a 0 más U1 a 1 igual a 0. Muy bien. Así que, a ver qué vamos a hacer aquí. Pues vamos a llevarnos, para que quede todo positivo, cada cosa a un lado del igual. Vamos a tener U0 a 0 igual a U1 a 1. Y ahora vamos a sustituir los resultados que hemos obtenido antes, U0 igual a esta raíz y A1 igual a esta raíz, aquí. Y nos va a quedar pues lo siguiente. Nos va a quedar A0 multiplicando a esto igual a U1 multiplicando a esta otra raíz. Vale. Entonces ahora vamos a elevar al cuadrado a ambos lados del igual para quitar las raíces. Entonces se nos va a cancelar pues este cuadrado con esta raíz y este con esta. Y que no se nos olvide que, como van multiplicados por otros números, hay que elevarlos al cuadrado. O sea que vamos a tener A0 elevado al cuadrado por, bueno, voy a poner un corchete, por C al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí 1 al cuadrado, corchete, alfa al cuadrado más A0 al cuadrado. Vale. Pues vamos a multiplicar. Tendremos entonces C al cuadrado por A0 al cuadrado más A0 al cuadrado por U1 al cuadrado, y esto igual a alfa al cuadrado U1 al cuadrado más U1 al cuadrado por A0 al cuadrado. Vale. Esto está a ambos lados del igual, o sea que se nos cancela y nos queda C al cuadrado por A0 al cuadrado igual alfa cuadrado 1 al cuadrado. Vale. Entonces aquí, pues bueno, lo que podemos hacer es quitar el cuadrado, ¿vale? Porque es un producto, podemos sacar el cuadrado que englobe a cada producto y luego quitar el cuadrado a ambos lados del igual y quedaría esto. Y aquí ya, pues lo que vamos es a obtener nuestra primera ecuación importante, que va a ser que A super 0 lo que va a ser igual es a alfa partido C por U super 1.
Vale, estupendo. Entonces, esto de aquí, voy a quedármelo por aquí, ¿vale? Y ahora, pues, vamos a coger esta ecuación de aquí y pues vamos a sustituir U1, ¿vale? O sea, despejaríamos aquí esta relación, obtendríamos que U1 es igual a C entre alfa por A0. Lo que pasa es que dejarme que la deje así porque luego la voy a usar esta ecuación. Pero aquí lo que vamos es a sustituir U1. O sea que tendremos U0 A0 más U1, pues hemos dicho que esto va a ser C partido de alfa A0 por A1. Y todo esto igual a 0. Vale. Entonces aquí pues podemos sacar factor común a 0. De forma que va a quedar menos U0 más C entre alfa A1, esto igual a 0. Entonces lo que tiene que ser igual a 0 es lo de dentro del paréntesis, ¿vale? O dicho más comúnmente, pues cancelamos este A0. Y como lo de dentro de aquí tiene que ser igual a 0, lo que vamos a hacer es despejar A1. Y esto va a ser alfa entre C por U0. Y nos vamos a quedar con esta ecuación también. A ver, voy a ponerla por aquí. Vale. Y tenemos estas dos ecuaciones. Vale. Esto de aquí voy a borrarlo, que yo creo que ya no me hace falta. Entonces, a ver qué vamos a hacer. Vamos a irnos a la ecuación de la componente 1 de la cuadriaceleración. Y a ver, porque nosotros sabemos, como hemos dicho antes, la cuadriaceleración es la derivada respecto al tiempo propio de la cuadrivelocidad. Por lo tanto, la componente 1 de la cuadriaceleración pues tendrá que ser la derivada de la componente 1 de la cuadrivelocidad respecto al tiempo propio. Y esto entonces es igual a alfa entre C por esto, por U0. Vale. Pues vamos a despejar de aquí U0, que será C entre alfa por esta derivada de aquí, la derivada de 1 respecto al tiempo propio. Vale. Pues ahora nos vamos a ir a la ecuación de arriba y lo que sabemos pues es lo mismo. La componente 0 de la cuadriaceleración será la derivada de la componente 0 de la cuadrivelocidad respecto al tiempo propio. Esto es igual a alfa partido C por U1. Vale. Pero U0 hemos visto que es esto de aquí. Por lo tanto, esta derivada pues queda como la derivada respecto a tau de todo esto. Vamos a hacer un copy-paste. Y esto igual a alfa entre C por U1. Vale. Entonces, C entre alfa sale fuera de la derivada por ser constante y lo vamos a pasar al otro lado, ¿vale? Por lo tanto, aquí solo nos va a quedar la segunda derivada de U super 1 respecto al tiempo propio igual a alfa al cuadrado entre C al cuadrado por 1. Y ya, pues bueno, esto ya tiene la forma que yo quería, pero voy a hacer un paso más, que es dejarlo igualado a 0, porque lo que tenemos ahora aquí menos alfa al cuadrado
entre c al cuadrado por 1 es una ecuación diferencial homogénea de segundo grado, ¿vale? Además, la típica que se obtiene, pues por ejemplo, con la que su solución obtenemos el movimiento armónico simple, ¿vale? Pues esto no sé ya si lo hemos visto en algún tema, me suena que sí. Pero bueno, en definitivas cuentas, esto es muy fácil de resolver. Voy a hacerlo, a ver cómo hago esto, voy a borrar un poco. Vale, ya lo he colocado un poquito mejor, he borrado todo eso que yo creo que no lo voy a usar. Entonces esto, a ver, para resolver esta ecuación tengo un capítulo en la lista de reproducción de matemáticas donde enseño a resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿vale? Esto así que lo voy a hacer rápido. Esto no es más que se sustituye aquí una variable z, porque puede ser la solución un número complejo, z al cuadrado menos alfa al cuadrado entre c al cuadrado igual a 0. Entonces esto de aquí nos da z al cuadrado igual alfa al cuadrado entre c al cuadrado y nos da como solución una solución doble que es que z es igual a más menos alfa partido por c, ¿vale? Entonces la solución esta de aquí pues es del tipo que z es un número complejo de la forma a más i por b, donde, a ver que lo ponga, vamos a sacar dos flechas de aquí, donde a es igual a más menos esto que nos ha dado alfa entre c, y donde b pues es 0. Entonces ahora nos vamos a ir a la solución general, que como la incógnita en esta ecuación era u super 1 y la variable respecto a la que se deriva es tau, pues esto da que u super 1 en función de tau, esta es la solución general, que es lo que deduje en el capítulo de matemáticas este que os digo, que es e elevado a por tau por, voy a poner un corchete mejor, por una constante por coseno de b por tau más otra constante por el seno de b por tau. Vale. Y como tenemos otra, o sea, a es positivo, o sea, es una solución doble, una positiva, otra negativa, pues tendremos aquí otra posible solución para u super 1 que sea e elevado a menos a por tau, pues igual por una constante 3 por coseno de b por tau más una constante 4 por el seno de b por tau. Vale. Bueno, pues aquí, como sabemos que b es 0, el seno de 0 es 0. Por lo tanto, esta parte de aquí, en ambas soluciones, se va a cancelar. Y coseno de 0, que es lo que dará esto aquí dentro cuando b multiplica tau, pues es 1. Y aquí en esta, igual. Por lo tanto, esto va a quedar una constante por e elevado a a, que a es alfa entre c. Por lo tanto, alfa multiplicado por tau entre c, y aquí, pues la constante que ha sobrevivido, por lo mismo, pero con signo negativo, menos alfa tau entre c. Vale. Entonces, la solución general lo que es una combinación lineal de estas dos soluciones, ¿vale? Esto ya es temario más complejo de ecuaciones diferenciales, que no he dado nada en el canal, ¿vale? Pero lo que ocurre aquí es que las soluciones estas forman un espacio vectorial,
¿vale? Y estos e elevado a algo se interpretan como una especie de vectores unitarios y tal. Entonces, como cada solución es una especie de vector, pues ambas soluciones lo que generan es un espacio lineal, en el que todo vector que sea combinación lineal de estos dos, pues también es solución, porque precisamente pues está en ese espacio. Así que vamos a poner que U1 pues es C1 por E elevado a alfa tau entre C más, y por no poner C3, que tal y como los he numerado pues me ha quedado así, voy a poner C2, ¿vale? Que no es que sea este C2 de aquí, sino que a C3 voy a renombrarlo C2 pues para que quede bonito. Una constante, como son constantes al final y todavía no las hemos determinado, pues la podemos llamar como queramos. Entonces esto por E elevado a menos alfa tau entre C. Vale. Vale, por aquí lo dejamos y bueno, me estoy dando cuenta que antes lo he borrado y sí que lo iba a utilizar, que va a ser que, bueno, en esta ecuación pues A1 era la derivada de U1 respecto a tau, ¿vale? Por U0, entonces de aquí despejamos U super 0 y esto lo que va a ser es C entre alfa por la derivada de U super 1 respecto a tau, ¿vale? Así que, pues así vamos a obtener nuestra componente 0 de la cuadrivelocidad. Va a ser C entre alfa por la derivada respecto a tau de U super 1. Y U super 1, como es esto, pues vamos a derivarlo respecto a tau. Entonces, vamos a abrir un paréntesis. C1 es una constante. La derivada de esto respecto a tau, pues será alfa entre C por ello mismo más C2 por la derivada de esto, que va a ser menos alfa partido C por ello mismo, elevado a menos alfa tau partido C. Vale. Entonces, este C entre alfa cancela estas alfas entre C, solo que aquí se queda el menos, y obtenemos C1 por E elevado a alfa tau entre C menos C2 por E elevado a menos alfa tau entre C. Vale, pues borramos esto de aquí y ya tenemos nuestra cuadrivelocidad en componentes de esta forma de aquí. Vale, entonces nuestro objetivo ahora va a ser eliminar una de las dos constantes, porque vais a ver que imponiendo ciertas condiciones de contorno que son bastante lógicas, pues así va a pasar. ¿Cuáles van a ser? Pues nuestra condición de contorno va a ser que cuando tau sea 0, o sea, cuando el tiempo propio de la partícula esté en el 0, pues no va a tener velocidad, ¿vale? O sea, la velocidad de la partícula va a ser 0. Entonces, como estamos en un ejemplo de 2 dimensiones, pues nuestra velocidad, o sea, de 2 dimensiones, una temporal, una espacial, pues la espacial v, pues será v super 1, ¿vale? Entonces, si v super 1 es 0, esto lo que implica es que la componente 1 de la cuadriaceleración también va a ser 0, ¿vale? Por lo tanto, vamos a coger esta ecuación de aquí, la primera, y entonces cuando tau sea 0, vamos a borrarlo, cuando tau sea 0, pues U super 1 será 0. O sea, aquí tenemos 0, 0, y esto es 0, ¿vale? Ok. Entonces esto lo que nos va a dar es 0 igual a C1 y E elevado a 0, que es lo que va a dar aquí en resumidas cuentas, es 1.
Por lo tanto, no lo ponemos, más C2 por E elevado a lo mismo, porque va a ser E elevado a 0, pues da C2. Así que obtenemos que C2 es menos C1. Por lo tanto, aquí, pues lo único que tenemos que hacer en estas dos ecuaciones es cambiar el signo. Poner aquí un 1 y cambiar los signos. Aquí en la primera un menos y en la segunda un más. O sea, menos C1 aquí más C1. Y ya, pues lo que vamos a hacer es sacar factor común a la constante. Esto va a quedar alfa tau entre C menos E elevado a menos alfa tau entre C. Y aquí C1 por E elevado a alfa tau entre C más E elevado menos alfa tau entre C. Vale. Pues vamos a borrar un poco. Vale, pues para encontrar la constante, lo que vamos a hacer es recurrir a esta ecuación, a la del producto escalar de la cuadrivelocidad por sí misma, igual a menos c al cuadrado. Y aquí daos cuenta que les he dado la vuelta, ¿vale? De como estaban antes, pues para que estén en orden ya. Entonces esto de aquí, pues ¿qué va a ser? Vamos a tener que menos u super 0 al cuadrado más u super 1 al cuadrado es igual a menos c al cuadrado, y menos u super 0 al cuadrado, pues tendremos que poner signo negativo y elevar al cuadrado todo esto. O sea, vamos a poner esto de aquí, signo negativo y elevado al cuadrado. Esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿vale? Muy bien, más u super 1 elevado al cuadrado. O sea, esto de aquí al cuadrado igual a menos c al cuadrado. Muy bien, pues vamos a ver qué nos va dando esto. Vamos a sacar factor común a c1 al cuadrado, ¿vale? Y lo dejo con paréntesis. Entonces vamos a tener, cuando expandamos este binomio al cuadrado, tendremos menos el cuadrado del primero, o sea, 2 alfa tau entre c, menos cuadrado del segundo, menos porque he metido este signo menos dentro ya, e elevado a menos 2 alfa tau entre c, y menos 2 veces e elevado a alfa tau entre c por e elevado a menos alfa tau entre c, ¿vale? Pero si os dais cuenta, potencias de la misma base multiplicadas, se suman los exponentes y en los exponentes es esto más menos lo mismo. O sea que todo esto de aquí va a dar e elevado a 0, que es 1. O sea que solo va a sobrevivir el 2, ¿vale? Muy bien. Y en el siguiente lo que vamos a tener pues es más cuadrado del primero, elevado 2 alfa tau entre c, más cuadrado del segundo, elevado a menos 2 alfa tau entre c, menos el doble del primero por el segundo, o sea 2 elevado a alfa tau entre c por elevado menos alfa tau entre c. Igual todo esto a menos cálculo. Vale. Entonces aquí va a pasar igual. Esto de aquí es igual a 1. Este de aquí se cancela con este de aquí se cancela con este otro, y lo que nos queda es menos 2 menos 2. O sea, vamos a tener menos 4c1 al cuadrado es igual a menos c al cuadrado. Cancelando los menos y los cuadrados, pues lo que vamos es a obtener que c1 es igual a c entre 2.
Vale. Pues una vez tenemos esto, vamos a colocarlo por aquí arriba. Tenemos que C1 es igual a la velocidad de la luz entre 2. Por lo tanto, sustituyendo aquí, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a tener que esto es C por E elevado a alfa tau entre C más E elevado menos alfa tau entre C, y todo esto partido 2, y aquí abajo pues algo muy parecido, E elevado a alfa tau entre C menos E elevado a menos alfa tau entre C partido 2. Y ya pues espero que estéis familiarizados con estas fórmulas, porque esta lo que es este primer paréntesis es el coseno hiperbólico de alfa tau entre C, y en este de abajo es C por el seno hiperbólico de alfa tau entre C. Muy bien, pues ahora que tenemos ya definidas respecto al tiempo propio la cuadrivelocidad, las componentes de la cuadrivelocidad, pues obtener la cuadriaceleración pues será tan fácil como derivar estas componentes. Pues tendremos que a super 0, pues lo que será es la derivada respecto a tau de esto, o sea que esto saldrá, será C, sale fuera alfa entre C, y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, alfa tau entre C, se cancelan las T's, y tenemos alfa por el seno hiperbólico de alfa tau entre C. Vale. Lo ponemos por aquí. Y con la otra componente, pues ya lo voy a poner directamente. Esto lo que será es, pues derivando, sale igual alfa entre C, se cancelan las C y solo queda alfa, pero está por el coseno hiperbólico, que es la derivada del seno hiperbólico. O sea, alfa tau entre C. Vale. Estas son las componentes de la cuadriaceleración. Y para encontrar la cuadriposición, pues lo que hacemos con la cuadrivelocidad, en vez de derivar sus componentes, pues es integrar, ¿vale? Sabemos que pues U0 es la derivada de C por T, que es, como se define, la X super 0, ¿vale? En notación ya más tensorial. Esto respecto a tau igual a C coseno hiperbólico de alfa tau entre C, ¿vale? O sea, esto estoy poniendo la ecuación esta de aquí, lo único que he cambiado es U super 0 por lo que es la derivada de CT, ¿vale? Y debajo, pues, la derivada de X respecto a tau, pues esto será C por el seno hiperbólico de esto. Vale. Entonces aquí lo que hacemos es integramos, y nos queda que CT es la integral de C coseno hiperbólico de alfa tau entre C por d tau, y X es la integral de C por el seno hiperbólico alfa tau entre C de tau. Vale. Entonces C es constante y sale fuera, y luego por la regla, bueno, la regla de la cadena, por cómo hay que integrar, ¿vale? Multiplicando por la derivada de la función que estamos derivando y tal y cual, pues sale dividiendo alfa entre C, y la integral del coseno hiperbólico pues es el seno hiperbólico alfa tau entre C más una constante de integración. Y aquí exactamente lo mismo.
C sale dividiendo por las reglas de integración alfa entre C, y la integral del seno hiperbólico pues es el coseno hiperbólico. Estas funciones son así de fáciles, alfa tau entre C y aquí más B. Vale. Entonces voy a borrar estos pasos intermedios aquí. Y bueno, esto en realidad voy a volverlo a copiar porque esto ya se queda C al cuadrado entre alfa, seno hiperbólico de alfa tau entre C más A, ¿vale? Borramos esto de aquí. Y esta de aquí, pues queda C al cuadrado entre alfa, coseno hiperbólico, alfa tau entre C más B. Vale. Pues para encontrar A y B, pues volvemos a imponer las condiciones iniciales, que van a ser que cuando tau sea 0, el tiempo coordenado también va a ser 0, ¿vale? O sea, parten del mismo origen temporal, ambas partículas, pero cuando tau sea 0 y t sea igual a 0, la posición de la partícula que se está moviendo, ¿vale? De la que definimos tau como su tiempo propio, pues puede partir de la posición que sea. O sea, x, a ver cómo lo pongo, sí, x pues va a ser una posición inicial, ¿vale? Entonces esto, en esta ecuación de aquí, pues lo que va a quedar es que cuando tau sea 0, t será 0, por lo tanto aquí tendremos 0 igual a t al cuadrado partido alfa seno hiperbólico de 0 más a. Entonces, seno hiperbólico de 0 es 0, esto se anula y lo que nos queda es que a es igual a 0. Así que esto de aquí lo que voy a hacer directamente pues es quitar esta a. Y luego aquí, en la x, pues lo que hemos visto es que cuando tau es 0, pues x es la posición inicial que tenga la partícula. Así que tendremos pues x inicial igual a c al cuadrado entre alfa coseno hiperbólico de 0, porque esto de aquí dará 0 todo, más b. Entonces, coseno hiperbólico de 0, esto es 1, y por lo tanto b lo que va a ser igual, despejando esto, pues va a ser x inicial menos c al cuadrado partido alfa, ¿vale? Que nos llevamos esto al otro lado. Vale. Entonces, con las condiciones iniciales, pues nuestras constantes son esto de aquí, así que aquí lo pondríamos, esto es más x inicial menos c al cuadrado partido alfa. Y ya habríamos encontrado las componentes del vector cuadriposición, ¿vale? Igual que hemos hecho arriba. Vale. Así quedaría esto. Entonces, a ver, pues voy a organizármelo un poco más bonito. Muy bien, pues ya con estas ecuaciones lo que vamos es a poder obtener las mismas que obtuvimos en el capítulo de dinámica de una partícula relativista, ¿vale? En concreto con las ecuaciones de las componentes de la cuadriposición. Porque vais a ver, a ver por dónde lo hago, por aquí mismo, yo creo. Si cojo en esta ecuación y despejo el seno hiperbólico, ¿vale? Vamos a poner el seno hiperbólico alfa tau entre c, pues esto será igual a alfa por ct entre c cuadrado. O sea, alfa... y bueno, dejadme que ponga esto mejor, que lo ponga así. ct entre c
c cuadrado entre alfa. Vale, así lo voy a poner mejor. Y esta de aquí, si despejamos el coseno hiperbólico, pues lo que vamos a tener es x menos x inicial y más c al cuadrado partido alfa. Y todo esto dividido entre c cuadrado partido alfa. Vale. Entonces, si elevamos al cuadrado el seno hiperbólico y el coseno, pues elevamos al cuadrado todo esto, ¿vale? Y ahora, por la identidad que dice que el coseno hiperbólico al cuadrado, perdón, menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1, pues vamos a ver qué obtenemos. Tendremos el coseno hiperbólico al cuadrado es esto de aquí, menos el seno hiperbólico al cuadrado es esto otro, y esto es igual a 1. Vale, pues como tienen el mismo denominador, esto lo que va a quedar es x menos x inicial más c al cuadrado entre alfa elevado al cuadrado menos ct elevado al cuadrado igual a c al cuadrado entre alfa al cuadrado. ¿Vale? Pues vamos a intentar despejar x en función de t. Así que esto, a ver cómo lo hacemos. Esto va a quedar exactamente igual. Voy a hacer el copy paste. Y vamos a llevarnos al otro lado del igual este ct al cuadrado. Tendremos entonces c al cuadrado entre alfa, todo esto al cuadrado, más c por t al cuadrado. Y aquí este cuadrado, pues lo que vamos a hacer es quitarlo y pasarlo al otro lado como una raíz. Entonces esto va a quedar así. Vamos a sacar factor común dentro de la raíz a c al cuadrado entre alfa al cuadrado y podrá salir quitándole el cuadrado. Entonces, esto lo que queda es así. Tendremos aquí c al cuadrado entre alfa por la raíz, y aquí como hemos sacado esto, lo que va a quedar es un 1 más, y pues queda c al cuadrado, t al cuadrado, y tenemos que dividirle entre lo que hemos sacado factor común, o sea, c a la cuarta entre alfa al cuadrado. Entonces, este c cuadrado se va con este c a la cuarta, y aquí lo que va a quedar es alfa al cuadrado, t al cuadrado entre c al cuadrado, quitamos los cuadrados y lo ponemos así fuera, ¿vale? Para que quede más bonito. Y queda esto de aquí, o sea, alfa t entre c elevado al cuadrado. Vale, pues nada, esto ya lo tenemos. Lo único que haremos pues será despejar ya la x de forma definitiva, y tendremos pues x en función de t es igual a x inicial menos c al cuadrado entre alfa más, esto sería un más menos, ¿de acuerdo? Y lo que daría el signo negativo es un movimiento en la dirección contraria del eje x, ¿vale? Pero vamos a coger el signo positivo para no liar. En la raíz, esto por c al cuadrado entre alfa por esta raíz de aquí. 1 más alfa t entre c. Todo esto al cuadrado y por ahí. Vale. Bueno, entonces ya que hemos obtenido la posición en función del tiempo,
que fue la primera, o sea, esto no es más que una trayectoria hiperbólica, ¿vale? En unos ejes XT o XCT, pues ya podemos ir obteniendo el resto de magnitudes, como la velocidad en función del tiempo, que no será más que derivar respecto al tiempo esta ecuación de aquí. Entonces, pues vamos a hacerlo rápido. Esto x inicial menos t al cuadrado entre alfa, eso es constante y al derivar se hace 0. Aquí tenemos c al cuadrado entre alfa, que es una constante, y la derivada de una raíz pues es 1 entre 2 veces la raíz. A ver, vamos a poner 1 más alfa t entre c al cuadrado por la derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro pues tendremos alfa cuadrado c al cuadrado y t al cuadrado, pues la derivada de t al cuadrado es 2t. Vale, entonces este 2 se va con este 2, esta alfa se va con este cuadrado y esta c al cuadrado con esta c al cuadrado de aquí. Y lo que nos queda pues es, a ver que me entere bien, sí, alfa por t entre raíz de 1 más alfa t entre c al cuadrado. Vale, que fue la ecuación que obtuvimos también en este capítulo que os digo, pues para la velocidad. ¿Vale? Así que vemos que pues todo esto que hemos hecho es perfectamente válido. No hay contradicción de momento alguna. ¿Vale? Y pues también podemos obtener la aceleración en función del tiempo. Porque esto no será más que pues derivar 2 veces la posición respecto al tiempo. O sea, o derivar la velocidad una vez. Entonces esto pues vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a poner esta ecuación de aquí como 1 más alfa t entre c esto al cuadrado elevado a menos 1/2, ¿vale? Y esto queremos derivarlo. O sea, respecto a t. Voy a poner aquí una prima. Vale, entonces esto, bueno, esto ya lo hice en el capítulo este, pero bueno, vamos a volver a hacerlo. Pues derivada del primero será alfa por el segundo sin derivar, será 1 más alfa t entre c al cuadrado menos 1/2 más primero sin derivar alfa t por la derivada del segundo menos 1/2, 1 más alfa t entre c al cuadrado, todo esto elevado a menos 3/2, que es menos 1/2 menos 1, por la derivada de lo de dentro, que es 2 alfa al cuadrado entre c al cuadrado por t. Me he olvidado aquí alfa al cuadrado t entre c al cuadrado. Vale. Entonces aquí este 2 se va con este 2 y aquí lo que va a quedar es, vamos a multiplicar esto por esto de aquí, pues va a quedar alfa por t, pues tendremos alfa al cubo por t al cuadrado. Y vamos a quitar los doses ya para no confundirnos. Y este menos vamos a ponerlo aquí. Ponemos el menos. Quitamos esto de aquí. Y este 2 también se va. Y ha quedado alfa al cubo t cuadrado entre c al cuadrado. O sea, alfa al cubo t al cuadrado entre c al cuadrado multiplicado por esto. Vale. Pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común, pues a alfa, sí, alfa por 1 más alfa t entre c al cuadrado elevado a menos 3/2. Entonces esto queda, cuando hacemos eso, aquí lo que queda es lo mismo que hay dentro del corchete, pero elevado a 1.
¿vale? Podéis comprobarlo porque al sacar esto de aquí elevado a menos 3 medios, pues tenemos que dividirlo por lo mismo, como son potencias de la misma base, que la base es el corchete y los exponentes son el menos 1 medio y el menos 3 medios, pues menos 1 medio menos 3 medios, esto se hace más, pues es 3 medios menos 1 medio, esto es 2 medios, que esto es 1, ¿vale? Así que lo que vamos a tener es lo de dentro del corchete, que, bueno, voy a ponerlo, o sea, 1 más alfa t entre c al cuadrado, ¿vale? Elevado a 1, y aquí menos, y recordad que al haber sacado este alfa de factor común, pues alfa ya no estará elevado al cubo, sino que estará elevado al cuadrado, o sea, alfa al cuadrado, t al cuadrado entre c al cuadrado. Y esto ya queda así porque lo que hemos sacado factor común es lo que le acompañaba, o sea, este ladrillo. Vale. Pues aquí vemos que esto es exactamente igual a esto, ¿vale? Por lo tanto, queda esto de aquí multiplicado por 1. Entonces, podemos quitarlo y tenemos la expresión para la aceleración, que ya la voy a poner aquí, que es esta. O sea, tendremos alfa y dividiendo 1 más alfa t entre c al cuadrado elevado a 3 medios. Ahora sin exponente negativo porque ya lo he bajado al denominador, ¿vale? Bueno. Vale, aquí lo he dejado bonito y veis lo que os decía de que, pues, en relatividad especial, pues no existe el análogo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya veis que la aceleración depende del tiempo, ¿vale? Esto ya lo vimos en capítulos atrás, y que lo máximo que podemos imponer es que la fuerza que está sintiendo el objeto por la cual le está obligando esta a acelerar, esta fuerza sí que sea constante, ¿vale? Entonces, esta fuerza es constante, la aceleración en el sistema propio de la partícula es constante también, pero la aceleración vista por por un señor o una señora que esté observando esa situación, pues no lo es, ¿vale? Aquí veis que depende del tiempo coordenado, que es el tiempo del señor en reposo que está observando a otra partícula moverse. Y en concreto esta función es decreciente, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es encontrar los parámetros relativistas gamma y beta, pero pues ya lo que no serán son constantes, porque ahora como estamos describiendo un movimiento acelerado, pues la velocidad cambia con el tiempo y como el parámetro gamma y beta dependen de la velocidad, pues no son constantes, sino que serán unas funciones que ahora vamos a deducir. Vale, pues a ver cómo lo hacemos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues, a ver, vamos a coger esta ecuación de aquí, la de ct igual a esto, y vamos a derivarla respecto al tiempo propio. Entonces vamos a tener c, que es constante, sale fuera de la derivada, de t entre d tau igual a c al cuadrado entre alfa, y la derivada de, bueno, por la regla de la cadena saldría alfa entre c, y la derivada del seno es el coseno hiperbólico, alfa tau entre c. Entonces esta c cancela este cuadrado, esta otra c cancela la otra y estas alfas se cancelan, de forma que obtenemos que dt entre d tau es el coseno hiperbólico de esto de aquí. Vale, pues con esto, como vemos que que tenemos aquí una ecuación para la x, pues vamos a ver qué podemos hacer. Pues vamos a imaginar que queremos calcular la derivada de x respecto de t.
Pero en esta ecuación, como x depende de tau, pues lo que tenemos que hacer es la derivada de x por la regla de la cadena respecto de tau, derivada de tau respecto a t. Entonces, voy a poner en primer lugar d tau entre dt, que pues es, como acabamos de ver, la inversa de esta relación, o sea, 1 entre el coseno hiperbólico de esto de aquí, y la derivada de x respecto a tau, pues esto se va a 0 porque es constante. Tendremos c al cuadrado entre alfa, sale fuera alfa entre c por la regla de la cadena, seno hiperbólico de alfa tau entre c. Vale. Entonces, esta c se va con este cuadrado, esta alfa se va con esta alfa, y nos queda c, solo sobrevive aquí una c, por seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. Y eso resulta que es la tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de alfa tau entre c. Vale. Pero la derivada de x respecto al tiempo coordenado, eso es la velocidad de toda la vida. Por lo tanto, v es igual a c por la tangente hiperbólica de alfa tau entre c. Si nos llevamos esta c dividiendo al otro lado, tenemos v entre c igual a tangente hiperbólica de esto de aquí. Y v entre c es lo que nosotros llamábamos, esto de aquí, el parámetro beta. Lo que pasa es que el parámetro beta pues ya no será constante, sino que será una función que dependa de tau. ¿Vale? Así que pues vamos a ponerlo por aquí, que beta en función de tau pues es la tangente hiperbólica de alfa tau entre c. Y de hecho, antes en movimientos a velocidad constante, cuando vimos los diagramas de Minkowski, lo que vimos es que beta, pues precisamente lo que era es la tangente hiperbólica de el ángulo hiperbólico, entre comillas, ¿vale? De lo que nosotros llamamos omega, que era pues la transformación, vista como un boost. Bueno, pues vamos a continuar porque entonces tenemos que, vamos a partir de que la tangente hiperbólica de esto es igual a v entre c, ¿vale? Porque si elevamos esto al cuadrado, pues tenemos v al cuadrado entre c al cuadrado. Si le ponemos un signo negativo, pues queda con un signo negativo, y si le sumamos un 1, pues queda esto de aquí, ¿vale? Entonces, esta expresión es 1 entre el coseno hiperbólico de alfa tau, perdón, el coseno hiperbólico al cuadrado de alfa tau entre c, igual a esto. Por eso las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas tienen relaciones casi iguales con las relaciones de las funciones trigonométricas comunes. Normalmente suele cambiar algún signo, debido a que en la ecuación general de la que se deducen todas, la de, pues en trigonometría, la de coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1, pues cuando lo pasamos a hiperbólico, pues esto es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Entonces este menos de aquí ocasiona pues que, por ejemplo, en esta identidad la homóloga en trigonometría pues es con un más, ¿vale? Y queda 1 entre coseno al cuadrado. Bueno, esto lo digo como curiosidad, ¿vale? Entonces, haciendo la inversa a ambos lados del igual, pues lo que tenemos es coseno hiperbólico al cuadrado de esto de aquí igual a 1
entre 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Si quitamos este cuadrado, pasamos la raíz al otro lado, pues lo que nos da es el factor gamma de toda la vida. Lo único que igual, pues la velocidad ahora depende del tiempo. Entonces, pues gamma, que antes era el coseno hiperbólico en movimientos a velocidad constante, pues sigue siendo el coseno hiperbólico, pero ahora de esta historia de aquí. O sea que vamos a poner que gamma en función del tiempo propio es coseno hiperbólico de alfa tau entre c. Vale. Y ya pues por completar esto, pues ver que si multiplicamos gamma por beta, tendríamos gamma como función de tau por beta como función de tau, y esto es tangente hiperbólica. No voy a poner ya lo de dentro para no escribir tanto, por coseno hiperbólico. Como la tangente es seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, se cancelarían los cosenos y tendríamos el seno hiperbólico de esto. O sea que gamma por beta, pues esto será igual al seno hiperbólico de estos aquí. Vale. Y ahora que caigo, pues también podríamos obtener para gamma una expresión, en vez de en función del tiempo propio, en función del tiempo coordenado, que no sería más que, a ver cómo lo haría, vamos a coger esta ecuación de aquí y vamos a despejar el seno hiperbólico, ¿vale? Así que vamos a poner seno hiperbólico igual a, cancelamos estas c's, ¿vale? Y nos queda alfa por t entre c. Vale. Entonces, en la identidad que os comentaba antes de coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1, como coseno hiperbólico es gamma, pues vamos a despejar coseno hiperbólico, que será la raíz de 1 más el seno hiperbólico al cuadrado, ¿vale? Como seno hiperbólico al cuadrado es esto de aquí al cuadrado, o sea, alfa t entre c al cuadrado, pues resulta que ya tenemos aquí gamma, pero en vez de en función de tau, en función de t, como la raíz de 1 más alfa t entre c al cuadrado, que es de hecho algo que ha aparecido ya, pues, mira, por ejemplo aquí, ¿vale? Así que vamos a llevarnos esto para allá. Y bueno, de hecho podríamos comprobar que esto es correcto. A ver, vamos a borrar un momentito, porque acabamos de ver que ¿dónde está? Que beta, que es v entre c, esto es igual a la tangente hiperbólica de esto, ¿no? Entonces, la tangente hiperbólica es el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. El seno hiperbólico, bueno, lo acabo de borrar, pero despejando en esta ecuación, ¿vale? En esta de aquí, pues vemos que es alfa t entre c, o sea, alfa t entre c, y coseno hiperbólico, pues hemos visto que es gamma, que es la raíz de esto, o sea, 1 más alfa t entre c al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, v entre c sería esto de aquí, y esta c se cancela con esta otra c, y lo que tendríamos es que la velocidad es alfa t entre la raíz esta de aquí, que es precisamente lo que tenemos aquí como la velocidad, ¿vale? O
sea que, bien, esto cuadra perfectamente. Voy a copiar esto un poco más en limpio. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Y vamos a ir ya pues con la transformación de coordenadas de sistemas no inerciales, que ya bastante nos hemos entretenido. Y resulta que pues ya la hemos deducido, lo que pasa que a lo mejor pues está un poco ahí subterfugia y si no estamos muy atentos pues ni nos hemos dado cuenta que ya la tenemos. En concreto es esta ecuación de aquí, bueno, estas dos ecuaciones. La de ct y la de x en función de tau. Entonces, a ver, dejadme que reordene un poco esta ecuación, ¿vale? Que ponga primero esto de aquí, ¿vale? O sea, simplemente lo que he hecho es dar la vuelta y poner primero x0, o sea, x inicial menos c cuadrado entre alfa. Porque, a ver, si habéis visto los capítulos en concreto el de la base holonómica, pues nosotros ya hemos hablado de que nosotros en realidad pues podemos definir una serie de curvas en un espacio, ¿vale? Pues nosotros ahora estamos en 2 dimensiones, en un espacio del tipo el eje vertical CT y el eje horizontal la X, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. O sea, este sería nuestro espacio-tiempo, propiamente dicho. Y esta ecuación, la ecuación de la X, podemos, si sustituimos el coseno hiperbólico de esto por lo que es gamma, o sea, por la raíz de 1 más esto, obtenemos esta ecuación de aquí. Y esto vimos que son hipérbolas. O sea, son hipérbolas pues del tipo, a ver que las ponga, voy a dibujar unas cuantas por aquí. Vamos. Tiene hipérbolas equiláteras, eso sí. Vamos a poner unas pocas. ¿Vale? Yo creo que con estas ya tenemos. Y serían, pues, la que parte de esta posición inicial tendría como asíntota este rayo de luz. La que parte de aquí tendría este otro. Bueno, me ha salido un poco raro. Vale, vamos por aquí. Luego habría otra que partiría desde aquí y tendría como asíntota este rayo de luz. Vale. Entonces, pues cada una de estas tiene una posición inicial. Pues vamos a decir, por ejemplo, esta es x inicial igual a 1, esta es x inicial igual a 2 y esta es x inicial igual a 3. Y precisamente estas trayectorias son curvas, son hipérbolas en nuestro espacio, espacio matemático digo, que es el espacio-tiempo. Y nosotros sabemos que podemos coger curvas y asignarles el valor de una nueva coordenada, ¿vale? Y precisamente la característica que tienen que tener estas curvas para que sea un nuevo sistema de coordenadas es que cada una de ellas tenga su valor constante en el nuevo sistema de coordenadas. Me explico. Nosotros podríamos decir que nuestras curvas azules van a ser en un nuevo sistema de coordenadas, pues por ejemplo las x', ¿vale? Esta va a ser la x'. Entonces, ¿qué característica tienen cada una de estas curvas? Pues que en nuestra ecuación tienen distinta posición inicial, ¿vale? Y esa posición inicial es un parámetro que en la ecuación es constante. Por lo tanto, podemos decir que esta es x' igual a 1, esta de aquí es x' igual a 2, esta es x' igual a 3, ¿vale? Porque mantienen el valor de la nueva coordenada constante a lo largo de toda la trayectoria, ¿vale? Entonces, en esta ecuación, pues nosotros lo que podemos decir es que en realidad nuestra x inicial, pues es la nueva coordenada de la posición, o sea, la x'. Y lo único que tendríamos que hacer es que como la coordenada temporal es ct, pues aquí añadir una c, a ver que lo haga.
tanto aquí como aquí, pues tendríamos que añadir una c tau, y aquí c tau, y multiplicar por otra c abajo para que quede igual. Entonces quedaría al cuadrado la c del denominador. Muy bien. Y pues ya tendríamos una transformación de coordenadas, ¿vale? Una transformación de coordenadas un poco distinta a como estamos acostumbrados, porque en la ecuación del tiempo, pues por aquí no aparece nada del tipo más algo más x', ¿vale? Esta en concreto, pues no aparece por ahí la x, pero vamos, eso no supone mayor problema, ¿vale? Esto simplemente lo que nos está diciendo es, pues por ejemplo, la de la x, entendiendo la transformación de coordenadas como curvas de nivel, lo que nos estaría diciendo es que despejando la x', digamos x' igual, o x' definido como una función de x y de t, ¿vale? Porque, bueno, a ver, voy a hacerlo, de hecho voy a calcular la ecuación, la transformación inversa, porque, a ver, si aquí queremos despejar c tau, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos c tau, bueno, no voy a ir tan rápido, tendríamos seno hiperbólico de alfa c tau entre c al cuadrado igual a alfa ct entre c al cuadrado. Vale, pasamos la función seno hiperbólico como el arcoseno hiperbólico o seno hiperbólico a la menos 1, ¿vale? La función inversa, y tendríamos alfa c tau entre c al cuadrado igual a arcoseno hiperbólico de esto, alfa ct entre c al cuadrado. Vale. Entonces, despejando c tau, pues tenemos c al cuadrado entre alfa por el arco seno hiperbólico de esto, de alfa. Voy a poner la otra coordenada en verde, la antigua, por ct entre c al cuadrado, ¿vale? Y esta sería pues la transformación inversa para la coordenada temporal, que c tau no es más que ct', ¿vale? Lo que pasa es que en vez de t', pues pongo tau. Y aquí en la de debajo, lo único que tendríamos que hacer es despejar x'. A ver. Y esto lo que va a ser igual es a x, ¿vale? X más c al cuadrado entre alfa menos c al cuadrado entre alfa, y coseno hiperbólico de esto pues hemos visto que es gamma y que es la raíz de 1 más esto de aquí. O sea, tendríamos que poner la raíz de 1 más alfa. Y aquí hay que añadir otra c, ¿vale? Porque la coordenada temporal es ct, y entonces dividir entre una c más y que quede c al cuadrado dividiendo todo esto al cuadrado, ¿vale? Y esta sería la transformación inversa para la posición. Vamos a ponerla por aquí, a ver que lo haga bien. ¿Vale? Vale, estupendo. Entonces, a ver, lo que os comentaba es que esto pues podemos verlo como siempre en una transformación de coordenadas, la nueva coordenada como curvas de nivel, donde dándole a x', por ejemplo, aquí un valor constante, ¿vale? Ponemos esto de aquí constante. Aquí lo que tenemos es la ecuación de una hipérbola, ¿vale? Una hipérbola así, porque ya sabéis que las hipérbolas vienen dadas de forma doble
según si ponemos positivo o negativo la coordenada que está en el eje este de aquí. En concreto, pues esta da esta hipérbola, ¿vale? Entonces, ¿qué curvas nos da el poner c tau igual a constante para poder dibujar aquí unas cuantas? Pues nada, lo único que tendríamos que hacer es ver que si nos llevamos todo al otro lado, volvemos otra vez a esta ecuación y hacemos c tau igual a constante. Aquí lo que tenemos es seno hiperbólico de algo constante, eso es constante, ¿vale? Deja de ser una función y simplemente pues lo que tenemos es una variable igual a una constante, ¿vale? Por lo tanto, eso lo único que son líneas rectas, como cuando ponemos la cuadrícula XCT y ponemos aquí nuestros cuadros, ¿vale? Porque pues cada una de estas curvas, que en este caso son líneas rectas, pues lo que nos marca es un valor constante de cada una de las variables, ¿vale? De nuestras coordenadas. Entonces, cuando pintemos estas líneas, lo que va a ocurrir es, pues que por ejemplo, en las cuadrículas, a ver, lo voy a poner un poquito más difuminado, en las cuadrículas de tiempo coordenado, ¿vale? Que son equidistantes, pues porque esta será CT, por ejemplo, igual a 1, esta CT igual a 2, esta CT igual a 3. Nosotros lo que sabemos es que el tiempo de la partícula pasa más lento que en su sistema de referencia que en el sistema de este señor, del verde. Entonces, pues, por ejemplo, si ponemos que en el tiempo 1 coincide, por ejemplo, esto sería c tau igual a 1, cuando el tiempo coordenado marque 2, el tiempo propio no será igual a 2, sino que será todavía igual a 1 con no sé cuántos, porque habrá sufrido ya ese desfase temporal, ¿vale? Lo que quiere decir que c tau igual a 2 estará un poquito más para arriba. Correspondiente a que cuando en el sistema de la partícula en movimiento han pasado 2 segundos, pues en el sistema de la partícula en reposo ha pasado más tiempo. Aquí pues será, por ejemplo, imaginar 2,5, ¿vale? Y así. Entonces, a ver, yo creo que lo que voy a hacer, porque me estoy quedando ya sin sitio, voy a borrar esto de aquí, es que estas funciones yo creo que ya no las voy a volver a usar. Voy a borrarlas y voy a traerme por aquí. Vale, yo creo que así me dejo un poquito más de sitio para escribir. Entonces, a ver, en algunos libros la coordenada c tau, en vez de venir dada por esta función, viene dada por otra. Entonces, pues voy a deducir la otra, ¿vale? Para que quede esto de forma completa. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es que nosotros acabamos de ver por esta ecuación de aquí que si despejamos el seno hiperbólico, pues el seno hiperbólico de alfa tau entre c es alfa ct entre c al cuadrado. Y también hemos visto que el coseno hiperbólico de esto mismo es el factor gamma y eso es esto de aquí, la raíz esta. O sea, 1 más alfa, pero voy a poner ct y aquí entonces dividiré por otra c, ¿vale? Vaya, a quedar aquí la raíz un poco ahí, vale. Pero el seno hiperbólico nosotros sabemos que podemos ponerlo en forma con el número e y es e elevado a alfa tau entre c menos e elevado a menos alfa tau entre c partido 2 y el coseno hiperbólico es e elevado a alfa tau entre c más e elevado a menos alfa tau entre c partido 2, ¿vale?
Por lo tanto, esto tendrá que ser igual a esto, a alfa ct entre c al cuadrado, y esto de aquí tendrá que ser igual a esta raíz. Un copy paste. A ver, que no me cabe casi. Vale. Muy bien. Vale, tenemos esto de aquí. Ok. Entonces, a ver qué vamos a hacer. Este 2 lo vamos a subir multiplicando al otro lado. Entonces, a ver. Vale, ya está. Entonces nos quedan estas dos ecuaciones. Pues lo que vamos a hacer es sumarlas. Vamos a sumar. Entonces aquí nos dará 2e elevado alfa tau entre c, ¿vale? Y al sumar estas dos se cancelan, ¿de acuerdo? Aquí al sumar esto podemos sacar un 2 de factor común y sumar lo otro, o sea, alfa ct entre c al cuadrado más la raíz 1 más alfa, y aquí se me ha olvidado poner el ct entre c al cuadrado al cuadrado. Vale, entonces aquí se cancelan los doses. Si hacemos el logaritmo natural a ambos lados del igual, pues por ser aquí el número e, se queda alfa tau entre c igual al logaritmo natural de todo esto. O sea, de alfa ct entre c al cuadrado más la raíz de 1 más alfa ct entre c al cuadrado. Vale. Bueno, pues ahora es tan fácil como despejamos c tau. A ver, me ha quedado aquí un poco pillado. Vale. Nos llevamos esta c y esa alfa dividiendo, ¿vale? Entonces aquí queda solo tau. Y multiplicamos por una c para que sea la coordenada nueva. Entonces multiplicamos aquí por otra c. Y esta es la expresión que a veces veréis, a lo mejor en la Wikipedia o en algún libro, para esta nueva coordenada en un movimiento acelerado. Vale, aquí las he dejado ya bonitas. Y aquí lo único que he hecho es sacar factor común a esa c al cuadrado entre alfa que había por ahí, ¿vale? Y por eso queda esto así con este menos 1. Si volvéis a multiplicar esto a este corchete, queda lo que teníamos antes, ¿vale? Entonces, pues nada, esta sería una transformación de coordenadas para un movimiento acelerado. Y veis que si comparamos con las transformaciones de Lorentz, las he pegado por aquí, pues resulta que vemos que pierden la simetría que tenían estas, ¿vale? Las transformaciones de Lorentz son iguales para ambos sistemas de coordenadas, salvo el signo del parámetro beta, correspondiente a que por la relatividad del movimiento, cada uno de los sistemas debe moverse al otro en la dirección contraria, ¿vale? Y ya está. Y eso es lo que queda reflejado aquí. De hecho, construimos en su día las transformaciones de Lorentz imponiendo ese requisito. Bueno, pues aquí ya veis que eso se ha perdido. Al despejar las nuevas coordenadas no obtenemos ni mucho menos nada parecido a lo que teníamos antes, ¿vale? Veis que aquí hay un seno hiperbólico de no sé qué y aquí, por ejemplo, hay un logaritmo neperiano. Así que esa simetría se ha perdido. ¿Esto qué ocasiona? Pues, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros nos surgió pensando un poco sobre las transformaciones de Lorentz era la paradoja de los gemelos. Era el que precisamente por la relatividad del movimiento, pues nos encontrábamos en la situación paradójica en la que uno decía que era el otro el que envejecía y viceversa. O sea que para ambos envejecía el otro y eso no podía ser. Entonces, pues bueno, nosotros mediante un argumento heurístico decíamos que en realidad, como si se mantienen como sistemas inerciales, implica que van a alejarse uno del otro y nunca van a poder comparar sus tiempos, pues bueno, lo salvábamos así de momento. Ahora vemos
que cuando introducimos aceleraciones, que es lo que ocurre en el mundo real hay aceleraciones por todas partes porque para empezar hay gravedad y la gravedad es una aceleración o induce una aceleración por el principio de equivalencia, es lo mismo. Entonces no estamos libres en ningún momento de esas aceleraciones y en realidad nunca podemos ser sistemas inerciales. Ya veremos en relatividad general que sí, ¿vale? Que sistemas en caída libre y tal y cual, como lo que vimos en la lista de reproducción de dinámica, en el capítulo de la idea feliz de Einstein, sí que hay sistemas inerciales en relatividad general, al menos localmente. Pero bueno, no me lío. Lo que quiero decir es que para un mundo realista, en el que no podemos eludir las aceleraciones, pues nos damos cuenta que la paradoja de los gemelos queda resuelta, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, simplemente cogiendo la ecuación de la coordenada temporal y su transformación inversa, que simplemente es despejar esta ecuación, que es esta de aquí, a ver, la de... bueno, voy a poner esta porque es que se ve más fácil y todo. Claro, vemos que aquí no pasa como con las transformaciones de Lorentz, sino que aquí esto lo que es una función y si queremos despejar la coordenada, pues resulta que es la función inversa y no la función, ¿vale? Y esta función, el seno hiperbólico, resulta que es una función creciente a lo largo de toda la función, ¿vale? En su dominio. O sea que, en este caso, CT siempre va a ser mayor, porque la variable es el tiempo propio y CT es el seno hiperbólico, ¿vale? CT siempre va a ser mayor que C tau. Y por eso, cuando hay aceleraciones, no se produce la paradoja de los gemelos, sino que el tiempo que pasa en el sistema que está verdaderamente en reposo y no está sometido a la aceleración, pues su tiempo, cuando ambos lo comparen, siempre será mayor, ¿vale? El tiempo de la partícula que se está moviendo. Bueno, pues visto esta curiosidad, podríamos, de hecho existe, voy a comentarlo así un poco rápido, podríamos construir otro sistema de coordenadas para sistemas acelerados, ¿de acuerdo? Aprovechándonos de las transformaciones de Lorentz, porque a ver, vamos a utilizar esta transformación de coordenadas, pero vamos a hacer una cosa que va a ser tomar la x', o sea, lo que sería la x inicial en la trayectoria de esta partícula como 0. O sea, tenemos el movimiento de una partícula que parte del 0, 0, ¿vale? O sea, estas ecuaciones ahora mismo no son un sistema de coordenadas, sino que lo que nos está diciendo es la posición y el tiempo de una partícula que se está moviendo con una cierta aceleración, ¿vale? Y que parte de la posición inicial, o sea, en el tiempo 0 está en la x igual a 0, ¿vale? Bueno, pues lo que nosotros vemos aquí, comparando con las transformaciones de Lorentz, es que lo que tenemos en cada una de las transformaciones, pues si tenemos la transformación de Lorentz CT igual a gamma por C tau más gamma beta por x', y en la de la x tenemos gamma, voy a poner, sí, vale, gamma x' más gamma beta C tau, pues aquí si queremos transformar este movimiento de una partícula en un nuevo sistema de coordenadas, pues vemos que en la ecuación de CT ya tenemos el tiempo propio de la partícula. Por lo tanto, asemejándolo con las transformaciones de Lorentz y aprovechándonos del sistema ecomóvil,
¿de acuerdo? Porque es lo que podemos hacer cogiendo las transformaciones de Lorentz y reinterpretándolas como que en cada punto, o sea, gamma y beta, ya hemos visto que son funciones del tiempo propio. Entonces, en cada punto, pues el sistema comóvil es un sistema inercial, ¿vale? Lo que pasa que, pues eso, hay infinitos, uno por cada punto del espacio-tiempo. En cada punto del espacio-tiempo hay un sistema inercial que es el sistema comóvil, ¿vale? Entonces, aquí en estas dos ecuaciones, pues en la de CT ya tenemos C tau. Por lo tanto, aquí esta nos vamos a olvidar y en la de la X también tenemos C tau. Por lo tanto, esta nos vamos a olvidar. Entonces, lo que vamos a hacer para que aparezca aquí la X' es sumarle la que falta en CT gamma beta, pero gamma beta como función, ¿vale? Por X' y en la X gamma por X'. Entonces aquí nada más que tendríamos que hacer sumar gamma beta y gamma beta es el seno hiperbólico. El seno hiperbólico de esto de aquí, de hecho. Voy a hacer un copy paste para dejarlo ya con el color. El seno hiperbólico por la X'. Y aquí, en la de la X, pues solo tenemos que multiplicar gamma por X'. Y gamma es, pues, coseno hiperbólico. Por lo tanto, le sumamos el coseno hiperbólico y lo multiplicamos por X', que es lo que nos faltaba. Vale. Entonces ahora aquí, pues ya lo que tenemos es una transformación de coordenadas en la que aparecen cada una de ellas las otras dos, ¿vale? Un poquito una transformación de coordenadas un poco más completa. Entonces, bueno, aquí en realidad podemos sacar factor común al seno hiperbólico y aquí abajo al coseno hiperbólico y nos van a quedar estas transformaciones que tienen un nombre y se llaman las transformaciones de Köhler-Moller, que quedarían así de esta manera y si buscáis en internet pues las vais a encontrar. Vale, pues ya con esto yo creo que he comentado todo lo que quería en este capítulo. Me dejo alguna cosilla, pero es que ya me está quedando bastante largo y ya si eso pues la comentaré en el siguiente. Una pregunta que puede surgir es ¿hay más sistemas de coordenadas interesantes? Sí, hay uno que es muy especial, pero para ese pues yo creo que voy a tener que dedicar mínimo un par de capítulos que van a ser las coordenadas de Rindler, que ya he hablado en algún capítulo pasado de ellas y pues bueno, ya diré en estos capítulos la peculiaridad que tiene ese sistema de coordenadas, que es muy interesante. Entonces, pues nada, yo creo que ya con esto está todo dicho. Espero que hayáis entendido el capítulo y os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente.